¿Qué tal? Estas son las respuestas a las preguntas que me hicieron el favor de enviar a través de la maestra Natalia Silva. La primera fue: ¿cómo se involucra a los padres en el proceso educativo? Bueno, en general en las escuelas Waldorf son escuelas privadas, entonces los padres tienen un interés un poco más eh, fuerte por el desarrollo educativo de los niños que cuando en las escuelas públicas, porque bueno, están pagando por el servicio, ¿no? Am, y se, a lo que he visto yo es como en cualquier escuela, ah, se trata de incluir a los padres en distintas actividades ah, para el fomento, el desarrollo de una sensación de comunidad en la escuela. Am, y am, Se mantiene igual una conversación constante. Creo que en ese sentido no se diferencia mucho de cualquier otra escuela. Am, y sin embargo, bueno, también creo que similar a otras escuelas, eh, la- hay distintos momentos donde se promueve reuniones entre los estudiantes entre los maestros y los papás para hablar sobre la evolución académica y personal de los niños. Y en mi caso, la escuela donde yo trabajo, nosotros publicamos o tenemos que presentar tres reportes de calificaciones, pero no son calificaciones, más bien son tres reportes de progreso educativo o académico a lo largo del año. Y cada reporte está seguido con una entrevista, una sesión con la familia que dura media hora, donde se platica a más detalle lo que en la boleta, por así decirlo, se, se plasmó, se trató de decir. Y ahí pues también hay una conversación directa con los papás para poder hablar de los distintos temas que sean importantes en cuanto al desarrollo educativo del niño. También hay, am, bueno, pues sí, como lo dije, ¿no? Hay otros momentos como en la vida de la escuela normal donde los papás son invitados a formar parte de la comunidad en asambleas, eventos, como obras de teatro, cosas normales de la vida de una escuela en ese sentido. Am, Creo que eso es lo que podría decir acerca de cómo se involucra a los padres en el proceso educativo. Me parece que la principal diferencia es tener una conversación constante. Diferencia con los otros sistemas es tener una conversación constante y es mantener una plática constante con los papás. Y como dije, esta plática está eh, fundamentada principalmente en los encuentros diversos que se programan durante el año, donde el papá habla directamente con el maestro sobre los niños. Y en una pregunta más o menos relacionada está la evaluación, ¿no? Y la pregunta lo pone en el contexto para que el alumno pase de grado. Y en las escuelas Waldorf, la idea es que estamos trabajando con el niño de una forma holística y no puramente académica. Este, entonces, um, las, las, eh, los recursos de los niños, sus habilidades exitosas, no solamente son las académicas o intelectuales, sino también las personales. Por lo tanto, si se evalúa al desarrollo del niño de una forma holística, es muy difícil que un niño pues sea detenido un grado porque con la excusa de que no esté preparado para el siguiente año. Tal vez pudiera no estar preparado intelectualmente, pudiera no estar preparado académicamente,
pero si está fuerte en otros componentes como son la parte emocional, la parte social, la parte artística, la parte de salud, ¿no? No habría excusas o no habría razones para detener al niño o retrasarlo un año. Porque además el sistema como está planeado permite que los niños que tengan la capacidad puedan desarrollarse académicamente de forma exitosa. Ahora, las escuelas Waldorf no son escuelas para necesidades especiales, por lo tanto, si un niño tiene una necesidad especial y no puede ser resuelta o ¿cómo se dice? Resuelta o abordada desde la perspectiva de lo que nosotros estamos haciendo, entonces pues sí se les dice a los papás que bueno, ya se referencia al niño con algún especialista para que él desarrolle habilidades cognitivas o físicas por afuera de la escuela, o pues se les dice a los papás que desafortunadamente el niño no puede continuar en la escuela y que nuestra escuela no es la indicada para él, que necesita una escuela donde sus necesidades puedan ser cubiertas plenamente. Entonces, en ese sentido, todos son bienvenidos, siempre y cuando no padezcan de necesidades especiales y si las padecen sean suficientemente, digamos, sencillas para que nosotros podamos trabajar con ellas y desarrollar habilidades para poder contrarrestar lo que pudiera estar haciendo la discapacidad, ¿no? Por lo tanto, es esperable que todos los niños progresen y pasen de año conforme van avanzando en su vida escolar. El material que utilizamos, las canciones, los cuentos, ¿son cosas que el maestro inventa? Pues yo podría decir que en un 90% sí. Hay muy poco material disponible para los maestros en internet o incluso de forma impresa en cuanto a material de clases, ¿no? Nosotros, como es una educación que es como orgánica, es muy raro ver, sobre todo en los grados más jóvenes, en los primeros años, que utilicemos, por ejemplo, fotocopias, ¿no? Como había dicho el libro de texto, nosotros no usamos libro de texto, los niños crean sus propios libros de texto. Entonces, los recursos que se utilizan físicos en ese sentido tienen que ser hechos por el maestro, ¿no? Todo lo que está en mi salón, todos los adornos que están en mi salón fueron hechos a mano por mí o por otros maestros o por la gente que me ha ayudado para tenerlos ahí en el salón y poder decorar y hacer el del salón un ambiente más propicio para el aprendizaje. Y las canciones y los cuentos, algunas como dije yo, algunas las inventamos nosotros, algunas vienen de la tradición oral de la comunidad o de la región donde estén los niños. Yo diría, en el caso de las canciones y los cuentos y los versos, son principalmente la tradición oral. Eso es principalmente la tradición oral del lugar donde esté la escuela. Pero a veces, bueno, sí, el maestro tiene que echar recursos de su propia creatividad para poder presentar materiales o encontrar recursos materiales para una clase. A la autoridad educativa, esa es otra pregunta, ¿cómo se le reporta a la autoridad educativa? Se le reporta de la misma forma que en cualquier otra escuela privada. Los niños en nuestra escuela tienen dos boletas, por así decirlo, una que es del Estado, otra que es de la autoridad educativa y la otra que es la que nosotros manejamos y nosotros tenemos que publicar o hacer referencia en ambas. Aunque le damos prioridad a nuestra boleta, ¿no? Esa es la con la que nosotros, digamos, es la que más ganas le echamos, pero se reporta de la misma forma que en cualquier otra escuela privada. Segunda pregunta, ¿cómo fue su experiencia personal de ser educado en una escuela tradicional y aprender a aplicar esta metodología? Pues ha sido, bueno, uno tiene que estar, digamos, enamorado con la profesión y después enamorado con la metodología para
para poder entrarle al 100%. Y ha sido mucho aprendizaje, obviamente. Son muchas cosas distintas con respecto a la educación tradicional. Y es un constante estarse preparando, ¿no? O sea, porque además como los niños avanzan, el maestro avanza con el grupo. Yo estoy en primer año ahora, el año que entra voy a estar en segundo año y el año que entra voy a estar en tercer año. Entonces yo siempre voy a conservar el mismo grupo de niños hasta la secundaria. Y por lo tanto tengo que estarme actualizando todos los años en cuanto al currículum, en cuanto a las nuevas formas de impartir una clase de acuerdo al nivel al nivel de desarrollo en el que se encuentran los niños intelectual y físico. Conforme van creciendo esto va cambiando y yo me tengo que ir adaptando a eso igual. Entonces es un constante ir aprendiendo que nunca acaba. Y eso yo creo que ha sido una de las partes más, uno de los retos más grandes es la continuación, el continuo estarse preparando para este trabajo. ¿De qué manera manejan la cuestión espiritual para no caer en conflictos con respecto a la religión que profesa cada alumno? Es una pregunta bien importante y muy frecuente y muy malentendida igual. La gente el sistema Waldorf es un sistema que puede ser igual, tiene sus oponentes, hay gente que está opuesta al sistema y radica mucho en esta visión no muy clara de lo que nosotros consideramos como espiritualidad. Y el uso de la espiritualidad en las aulas. Nosotros no somos una escuela religiosa, no profesamos ninguna religión y en mi salón tengo niños de distintas religiones igual, pero la parte del espíritu y ciertos elementos de la espiritualidad que nosotros manejamos son universales igual. Por ejemplo, un elemento importante de nuestro desarrollo espiritual o que nosotros promovemos con los niños es la celebración de festivales de acuerdo a las estaciones, ¿no? Cada que comienza una estación hay un festival, pero igual dentro de los calendarios religiosos hay festividades importantes cada que empieza una estación. Y porque en las tradiciones religiosas el cambio de estación es un momento importante en el desarrollo espiritual y nosotros lo vemos de la misma forma. Entonces nosotros celebramos el cambio de estaciones y el inicio y el fin de las estaciones utilizando tradiciones de distintas religiones igual. Aunque la mayoría de nuestras tradiciones o nuestras festividades tienen un componente cristiano católico, eso no significa que nosotros seamos cristianos católicos ni que promovamos esa religión, pero pues es la forma en la que tradicionalmente se ha manejado eso en las escuelas Waldorf. Sin embargo, también es importante cómo las escuelas Waldorf se adaptan a la comunidad en donde están, ¿no? Entonces, cuando las escuelas Waldorf que se encuentran en otros países que no tienen un componente católico cristiano tan fuerte como en Canadá o Estados Unidos, se utilizan las festividades y los nombres, las tradiciones que vienen de las religiones más fuertes de cada lugar. Pero siempre de alguna forma con el sentido de honrar el espíritu, de reconocer que hay un creador o que hay una fuerza superior a nosotros y que hay un vínculo entre nosotros, la naturaleza y el universo y Dios. Y estos son valores universales y no contradicen las prácticas elementales de cualquier religión. Ya que en lo que revisamos aparece como fundamental, es una pregunta igual de ustedes, en educación Waldorf, la práctica artística, ¿qué pasa cuando un alumno no muestra interés por las artes? ¿Cómo lo manejan? Es difícil que un ser humano no tenga interés por las artes, y sobre todo en las edades más jóvenes.
los niños, conforme más jóvenes son, tienen una apertura muy grande a todas las expresiones artísticas y un interés muy grande hacia todas las expresiones artísticas. Y conforme van avanzando, estas expresiones se van enfocando hacia particularidades, ¿no? Am, pero si el niño ha estado con nosotros desde el principio, si el niño está dentro de un sistema Waldorf desde el inicio, se le tiene un autoconcepto, una autoestima, va a tener una autoestima positiva en cuanto a su desarrollo en todas las artes. Y entonces la resistencia es menor que en otros sistemas. Ahora, puede haber resistencias y pues se usan estrategias de motivación para que los niños puedan mantenerse interesados en esto, pero es algo que no se da mucho porque pues es una escuela donde las artes son muy importantes, ¿no? Y ese es uno de los valores. El valor artístico es un valor importante en nuestra escuela y los padres que se meten a nuestra escuela saben que hay un componente artístico fuerte y por lo tanto debe de haber igual una especie de entendimiento de valores entre las familias y la escuela. Y si existe este entendimiento es porque entonces el niño tiene interés por las artes, porque es algo que se maneja de una forma importante en la familia y va a sacarle provecho en su experiencia dentro de la escuela. Desde mi experiencia, considera que la educación Waldorf sería viable para un contexto de educación mexicana regular, es decir, en el nivel socioeconómico medio. Sí, las escuelas Waldorf nacieron en un nivel socioeconómico medio y hay escuelas Waldorf que están en niveles socioeconómicos bajos y en niveles socioeconómicos altos. Por ser escuelas que en su mayoría son escuelas privadas, entonces pues sí, la impresión es que pues solo la gente con dinero va a poder entenderlas. Pero son, como luego lo vuelvo a decir, son escuelas, es una filosofía tan orgánica que cabe muy bien en cualquier tipo de situación socioeconómica o cultural. Yo estuve trabajando antes de estar aquí en Calgary, en una comunidad indígena en el norte de Canadá, y tuve la oportunidad durante el segundo año de mi trabajo ahí de empezar a introducir elementos de la filosofía Waldorf y adaptarlos igual a sus creencias religiosas. Entonces, como lo platicaba anteriormente, ¿no? Tuve que adaptar algunas de las tradiciones para nombrarlas y practicarlas de acuerdo a lo que se profesaba en la región donde estaba trabajando. Y una vez que se hace esta traducción, yo noté que los niños disfrutaban mucho de las clases porque pues son valores universales, el de las artes, el del convivir con la naturaleza, el del respeto hacia la naturaleza y hacia nuestros semejantes. Entonces no hay impedimentos. Una escuela Waldorf yo creo puede ser exitosa en cualquier lugar. Sin embargo, si hubiera las cosas que pudieran ser resistentes es tal vez que no compartiera la comunidad, no compartiera estos valores importantes, principales con el proyecto Waldorf. Ese sería el único impedimento. Pero en el caso de México, en general, yo no veo ningún obstáculo para que se sigan desarrollando escuelas Waldorf. Yo no estoy muy enterado, pero entiendo que por lo menos hay una escuela Waldorf en cada estado del país. Y es un proyecto que sigue creciendo. Algunos estados tienen más escuelas Waldorf, algunas ciudades tienen más de una escuela Waldorf en cada ciudad. Estoy hablando de México. Así que estoy seguro que cerca de ustedes hay una escuela Waldorf también, o con una inclinación, una inspiración Waldorf. Y bueno, no está de más si les interesa que se acerquen a estas escuelas y busquen cómo se está aplicando este método ahí en su comunidad. Les agradezco mucho la atención y el seguir conversando. Si no les molesta que me tarde en responder, podríamos continuar la conversación. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego.